Ese capítulo es un capítulo muy lleno de historia. Y el último capítulo que vimos es que el versículo 11 dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, que sabemos quién es el rey del sur. Recordemos un poco. ¿Quiénes eran los reyes del sur? Los que vivían en el sur. Los Ptolomeos, ¿cierto? Y los reyes del norte. Los Seleucos. Todos los seleucos o los seleucidas, ¿cierto? Recordemos eso porque eso es muy importante. Recordar esto nos va a ayudar a nosotros a entender también otras cositas que en el lenguaje profético también cumplen un propósito muy interesante, ¿sí? Entonces dice, por eso se enfurecerá el rey del sur, que se llama Ptolomeo IV Filopator. Recuerden que todo ese material se lo vamos a compartir, así que no se preocupen por los nombres. Y si ustedes quieren adelantar, recuerden que nosotros les compartimos el libro Enigmas Descifrados, un libro que explica todo el capítulo 11 y 12 de Daniel. Así que espectacular, ¿no? Entonces dice que Ptolomeo, IV Filopator, saldrá y peleará contra el rey del norte, que para ese entonces era Antíoco III el Grande. Antíoco III el Grande. ¿Y qué hará? Pues, y pondrá a Antíoco III el Grande en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en mano de Ptolomeo IV Filopator. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, aunque Antíoco iba a hacerle guerra a Ptolomeo, perdió. Perdería, ¿cierto? Esa guerra. ¿Y qué se llama? Esa batalla tiene un nombre específico y se está haciendo referencia a, como lo explica aquí el pastor Humberto Treyer, es que Gabriel está explicando o se está haciendo referencia a la batalla de Rafia, ocurrida en junio 22 del 217, cuyo resultado fue un gran triunfo de Ptolomeo IV Filopator sobre su rival seleucida Antíoco III el Grande, o sea, perdió. Aunque iban con un ejército numeroso y todo eso, lo que no contaba Antíoco, ¿verdad?, es que Ptolomeo IV Filopator también tenía un enorme ejército grande, y el que terminó ganando fue Ptolomeo. ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta el versículo 11? ¿Hay una pregunta o duda hasta aquí? ¿O todos estamos bien? Porque el 12 viene un revés aquí en el 12. ¿Hay una pregunta en el versículo 11? ¿Todo quedó clarito ahí? Sí, retomamos. Todo quedó claro, sí. Exacto, ese es el repasito. Ahora vamos al 12, ¿sí? Bueno, aquí vemos la explicación, eso lo vimos la vez pasada. El 12 viene algo interesante. El 12 nos dice, y al llevarse él, es decir, Ptolomeo, que fue el que ganó la batalla, la multitud, es decir, porque recuerden que Ptolomeo no solamente se llevó el botín de guerra, sino que se llevó a muchos de las tropas de Antíoco III el Grande. Dice que se le va a elevar su corazón. ¿A quién se le va a elevar el corazón? A Ptolomeo IV Filopator. Y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. ¿Eso qué quiere decir? Vuelven a aparecer los mismos personajes, que es Antíoco III el Grande y Ptolomeo IV Filopator. Resulta que después de la batalla de Rafia, lo vimos anteriormente, ¿no? Ptolomeo cometió un error. ¿Cuál fue el error de Ptolomeo IV Filopator? No acabar con su enemigo completamente, sino que lo dejó huir. No aprovechó su victoria, aquí lo escribe el pastor Humberto Treyer, no aprovechó su victoria, sino que sencillamente se fue con su botín de guerra y con todo para el sur nuevamente, y esto le acarrearía una serie de eventos desafortunados a nuestros amigos ptolomeos. Y aquí aprendimos nuevamente, como lo aprendimos antes, ¿qué pasa, mis hermanos, cuando nosotros dejamos vivir por mucho tiempo al enemigo? Que el enemigo se levante nuevamente. El enemigo se puede levantar y nuevamente puede volver a atacarnos. Una vez más, nuevamente en la historia, podemos aprender, mis queridos hermanos,
la importancia de no dejar vivo al enemigo. ¿Sí? La importancia de no darle mucha libertad o mucho tiempo a ese enemigo, porque se puede volver a levantar. Y cuando dice que no prevalecerá, mis queridos hermanos, es que no va a prevalecer no el rey del norte, sino no va a prevalecer por mucho tiempo la sensación de victoria de Ptolomeo. O sea, ese sentimiento, gané, le gané a los seleucidas de Antíoco III el Grande. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vamos a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? En el versículo 13 dice, y el rey del norte, es decir, Antíoco III el Grande, volverá a poner, o sea, volvió, volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con un gran ejército y con muchas riquezas. ¿Qué quiere decir eso? Mira, eso ocurrió precisamente en el reinado de Ptolomeo V Epífanes, es decir, ya el anterior rey, que era Ptolomeo IV Filopátor, había muerto, y aprovechando esa circunstancia, el rey del norte atacó nuevamente. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que cuando nosotros le dejamos vida o le damos la oportunidad a que el enemigo quede vivo, el enemigo puede que no nos vuelva a atacar a nosotros, pero sí va a atacar a ¿quiénes? Porque no atacó a Filopátor. ¿A quién atacaría entonces en ese momento? A los hijos, a la descendencia. ¿Sí? Y mira, ahora, Benjamín, sí, Emma. podemos también sacar una enseñanza de aquí cuando tú dices que dejamos al enemigo, es cuando permitimos tener como ataduras hacia las cosas de Satanás, digámoslo así, como ataduras en la vida que nos mantienen ahí como acariciando cosas que no deben ser, que no ofenden a Dios. Y eso hace parte de no matar al enemigo, ¿cierto? Sí, sí. Porque es cuando esas cosas vienen a afectar a los hijos. Bueno, así es, o sea, es prolongar algunos hábitos o vicios, más que nada, ¿cierto, hermana Emma? Podemos decirlo también. Algunas cosas que sabemos, o ceder a la tentación, eso es tremendo. ¿Sí? Por eso es que, miren, mis hermanos. O mantener ahí acariciada la tentación en lugar de cortar definitivamente, sabiendo que pues... cortarle la cabeza. Cortarle la cabeza, sí. Porque es que, hermanos, la tentación va aumentando en fuerza, en fuerza, en fuerza, en fuerza. Y si se cede, perdimos, ¿cierto? Ahora, mira, quiero que veamos algunas cosas que el pastor nos regala como plus. Y es que ahora, en el versículo 13, entran nuevos personajes. ¿Y cuáles son los personajes? Bueno, Antíoco III el Grande, ese ya estaba antes, pero que aprovechó la muerte de nuestro amigo Ptolomeo IV Filopátor. Aprovechó la muerte. Y en el reinado del hijo de Ptolomeo IV Filopátor entra el nuevo personaje aquí, que es Ptolomeo V Epífanes, y sus nombres no sé quién se los coloca, pero yo creo que con esos nombres no hay necesidad de apodos, pero dice Ptolomeo V Epífanes Eucarístico. ¿Sí? Él reinó desde el año 204 hasta el 180, no sé si se están dando cuenta, pero ya nos estamos acercando al comienzo del reinado ¿de quién? El Imperio Romano. Ya nos estamos acercando. Recuerden que ellos comenzaron ¿en cuál año comenzó el Imperio Romano? En el 168. 168, ya nos estamos acercando. Además dice aquí, nos regala como plus que adicionalmente, aunque no es mencionada en la profecía, es decir, en este versículo, aparecerá también Cleopatra primero. ¿Era hija de quién? ¿De quién era hija de Cleopatra? De Antíoco. De Antíoco, perdón. Ajá. De Antíoco. Vea, Cleopatra era
hija de Antíoco III el Grande. Presten atención porque ella va a aparecer después. Aunque no lo mencionan aquí, nos regalan ese dato porque era hija de Antíoco III el Grande, que sí aparece en este versículo. Y que resulta que Cleopatra, en versículos posteriores, va a ser la esposa, adivinen de quién. Ahí lo dice. De Ptolomeo V. De De Ptolomeo V, Epífanes Epifanes Eucarístico. Eucarístico. De allí que Cleopatra se reconozca no como tal alguien siria, sino de Egipto. ¿Sí? Sino de Egipto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que Cleopatra, estando como esposa de Ptolomeo V Epífanes, va a encontrarse en Egipto cuando Roma venga a conquistarlos. Y es de allí que ella, es reconocida más que nada como egipcia, viene y se casa después con los emperadores. Ustedes se van a dar cuenta de ese cambio tremendo que hace. Bueno, en la descripción que nos regala aquí el pastor dice que unos 19 años desde la batalla o después de la batalla de Rafia hasta las de Gaza y Paneas. Es decir, vamos a ver una serie de guerras después, que después de las de Rafia se llaman así, las batallas de Gaza y de Paneas. Ustedes, esto es historia, no nos estamos inventando nada, esto es historia, porque recuerda que lo que hemos estado enfatizando mucho, y permítame, voy a hacer un paréntesis aquí, lo que hemos estado enfatizando mucho es que estas profecías se han estado cumpliendo a lo largo de ¿qué? De la historia, de la humanidad. Y lo que hemos estado viendo es que el método histórico realmente nos da luz para entender que la Biblia nos muestra el pasado, nos da esperanza en el presente, para que también podamos tener esperanza en el futuro. Bien lo dijo esa escritora, mencionando esas frases importantes, que no tenemos nada que temer en el futuro, a menos que olvidemos lo que Dios nos enseñó en el pasado y cómo nos guió en el pasado. ¿Sí? Porque cuando una persona sabe cómo Dios nos ha estado guiando, cómo Él va a estar cumpliendo sus promesas, su profecía en el pasado, vamos a tener esperanza ¿en dónde? ¿En dónde vamos a tener esperanza? En el futuro. ¿Cierto? Por eso es que es tan importante eso. Entonces, miren, lo que nos dice aquí es que estas últimas dos confrontaciones, es decir, las confrontaciones de Gaza y de Paneas, pusieron fin, miren, ese fue el problema, pusieron fin al dominio de los Ptolomeos, de 103 años sobre Judea. Es decir, debido a que Ptolomeo IV Filopator no derrotó por completo al Antíoco III el Grande, pues resulta que debido a ese error, el dominio de Ptolomeo, de los Ptolomeos sobre Judea se acabó. Ahí terminó todo. Es decir, el dominio de los Ptolomeos perdió. Y esta vez se da el comienzo para que los seleucidas empiecen a gobernar a los judíos. Empiezan a gobernar a los judíos. Esto es importante, mis hermanos, porque recuerda que los judíos o Judea era importante ser conquistada. ¿Por qué era importante ser conquistada Judea? Alguien que me recuerde. ¿Por qué era importante conquistar Jerusalén y todo Judea? ¿Qué importancia tenía Judea? Porque estaba en medio de los dos terrenos y era comercialmente activa. Entonces, para ellos era una estrategia conquistarla. Una estrategia militar, ¿cierto? Era un territorio muy importante para ser conquistado. Y era por eso el caballito de guerra entre los Ptolomeos y los seleucidas. Entonces, aquí podemos ver en el versículo 13 un cambio de poder. Ahora los que están mandando, o los que tienen el dominio, ¿quiénes son? ¿Los Ptolomeos o seleucidas? ¿Cuál de los dos? ¿El rey del norte manda ahora o el rey del sur? El rey del norte. El rey del norte. Muy bien.
espero que todos estemos claros en eso. ¿Por qué? Porque ahora cambia, ¿no? Ahora el rey del norte es el que manda. Ahora el rey del norte es el que tiene dominio sobre Judea y por tanto, por tener dominio sobre Judea geográficamente hablando, le ganó a los Ptolomeos, ¿cierto? Ahí va ganando los seleucidas, ganándole a los Ptolomeos en esta guerra. Entonces, mira, me encanta que este libro nos enseñe un poquito más y nos amplía un poco más. Y nos dice que 16 años después de la derrota en Rafia, Antíoco III el Grande volvió a la carga, invadiendo nuevamente Palestina en busca de un encuentro con su rival. En ese entonces, apenas un niño, Ptolomeo V Epífanes Eucarístico. Victorioso en Gaza, eso ocurrió en el año 201 a.C., la conquista seleucida definitiva de Palestina se produjo poco después como consecuencia de la batalla de Paneas, en las laderas del monte Hermón, en la que Antíoco derrotó al general Ptolemaico Escopas. O sea, miren, en las laderas del monte Hermón, que ustedes seguramente no han escuchado en la Biblia, Antíoco derrotó definitivamente a los Ptolomeos, ¿cierto? Que se llama la batalla de Paneas. ¿Sí? Ahí fue derrotado por completo. Y es que ese fue el error que cometió precisamente el papá del nuevo rey Ptolomeo. Y es que cuando no se acaba con el enemigo, nuevamente lo volvemos a repetir, cuando no se acaba con el enemigo por completo, este vuelve con mayor fuerza y puede ganarle no solo a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestra descendencia, a los que más amamos. Y es por eso la importancia, ¿no? Ahora mira, dice, en cuanto a la expresión con muchas riquezas, en otras versiones la rinden como un gigantesco ejército plenamente equipado, con un gran ejército y muchos aprestos y un abundante aparato, es decir, un abundante ejército, ¿sí? Es decir, que el rey del norte se llevaría mucho ejército ahora de los Ptolomeos y este sería derrotado, es decir, sería derrotado ¿en qué sentido? En que ahora los Ptolomeos no solamente serían derrotados, sino que se le llevarían parte de su ejército. Por eso es que ya no tendría dominio. ¿Sí vemos? Y es allí que entonces en el versículo 14 nos dice que en aquellos días, es decir, en la batalla de ¿qué? ¿En cuál batalla? ¿Cuál fue la última batalla que libraron los seleucidas contra los Ptolomeos? ¿Cómo se llama esa batalla? La batalla de Paneas. Ajá, ocurría en 198. Se levantarán muchos contra el rey del sur. Que recuerden que todavía Ptolomeo V Epífanes era un niño. Y hombres turbulentos de su pueblo se levantarán para cumplir la visión, la registrada de Daniel 7 y Daniel 8 en relación con el surgimiento de qué imperio. ¿Con el surgimiento de cuál imperio? El Imperio Romano. El Imperio Romano. Imperio Romano. Pero ellos caerán. Es decir, el imperio cayó en el año 476 después de Cristo. Y presten atención porque aquí es donde viene la cuestión. Aquí es donde viene algo interesante. Aquí ya llega el imperio romano. Marquen ese versículo 14. Aparece por primera vez el imperio romano. Y el versículo 14 nos dice que recuerden que Ptolomeo V Epífanes apenas era un niño. Y varios generales romanos no mencionados, tales como Cneo Pompeyo, Julio César y Marco Antonio, que todavía eran generales, todavía no eran César, eran generales. Nos muestra la aparición de ellos, ¿no? Y dice, este verso contiene también una referencia tácita de las invasiones germánicas del siglo V. Ustedes pueden ver, esto es historia. Después de Cristo, que produjeron la caída del Imperio Romano de Occidente. O sea que aquí desde antes, con anticipación, el ángel Gabriel está diciendo a Daniel que el Imperio Romano, como la Roma imperial, iba a ¿qué? ¿Qué le pasaría a la Roma imperial? Le está adelantando Gabrielito a Daniel que la Roma imperial iba a ¿qué? Sigamos conectados. ¿Qué le pasaría a la Roma imperial? Iba a caer. ¿Iba a caer? Iba a caer. ¿Sí?
O sea, que en algún momento la Roma imperial también caería. ¿Sí? Entonces, mira, ¿cómo dice la visión o cómo señala la visión a Roma? Lo señala como hombres turbulentos. Hombres turbulentos, hombres violentos. Y les pregunto, ¿será que los romanos eran hombres violentos? ¿Eran hombres así agresivos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto que sí? Eran hombres demasiado turbulentos, eran hombres demasiado agresivos en sus conquistas. De allí que tengan un metal específico en la estatua de Daniel 2. ¿Cuál metal tenían? El hierro. El hierro. Hierro. Uno de los metales más resistentes y duros y todo, ¿no? Ahora miren, en la cronología de lo que hemos llevado en la historia, el pastor Meluterier dice que este verso hace un paréntesis, hace las veces un paréntesis, cubriendo esquemáticamente casi 7 siglos de historia, hermanos. ¿Poquito o bastante? Imagínense, 7 siglos de historia. Bastante. 700 Bastante. años. Entonces, miren, 700 años. para los que les gusta escribir, ¿de qué año a qué año va este versículo? Va desde la batalla de Paneas ocurrida en el 198 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Es importante esas fechas, mis hermanos. Esto es un paréntesis. O sea, este es el versículo 14. En ese versículo 14 se hace un paréntesis para ahora explicarle a Daniel que va a haber algo, va a llegar un nuevo imperio, pero que ese imperio no va a durar mucho tiempo, sino que va a caer. En pocas palabras, Gabriel le adelanta, le hace spoiler a Daniel diciéndole que el imperio que va a llegar después de los griegos va a durar bastante tiempo, pero en algún momento también va a caer. Y en pocas palabras nos está diciendo, el ángel Gabriel está explicando a Daniel, 7 siglos de historia, desde el año 198 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y en ese periodo es que en el imperio, excepto en el imperio romano, es que nace ¿quién? ¿Quién nace en el imperio, durante el imperio romano? Jesús. Jesús. Y es en esa transición de poder que nuestro Salvador nace y muere por nosotros. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en el imperio romano y no en el griego? Porque los griegos no crucificaban a nadie. Los griegos no llegaban a ese nivel de crueldad en sus matanzas. En cambio, los romanos sí eran característicos por muertes demasiado violentas. Y era necesario que ocurriese en el Imperio Romano porque los romanos sí acostumbraban a realizar dichas prácticas. Además de las de ser jalados, morir la gente por estiramiento a través de los caballos. Una de las muertes más crueles era morir en la cruz. Y es por eso que en este versículo 14 era necesario, era necesario, mis hermanos, para este servidor, contárselo, porque aquí, mis hermanos, ya los romanos empiezan a asomar la nariz. Aquí ya los romanos empiezan a aparecer un poquito, pero todavía no. Recuerden que esto es la llegada de un poquito de los romanos, pero todavía no son César, apenas son generales de estas batallas, pero todavía nada, todavía no ha llegado como tal el imperio, porque recuerden que los romanos comenzaron como imperio, ¿en qué año? ¿En qué año comenzaron los romanos? A ver, alguien que me diga, ¿en qué año comenzaron los romanos su imperio, dominio como tal, derrotando a los griegos? A ver si alguien nos recuerda. ¿Ya lo han dicho antes? 476. No, en ese año fueron derrotados los romanos. ¿Pero en qué año comenzaron los romanos? En el año 168 antes
Antes de Cristo. Eso. Recordemos esta fecha porque ahorita ya casi nos estamos aproximando, ya casi estamos llegando allá. Así que no lo podemos perder. ¿Está bien? Por lo pronto, mis queridos hermanos, para concluir esta clase de hoy, recordemos las enseñanzas que hemos tenido hasta el momento. Cuando nosotros no derrotamos al enemigo, el enemigo vuelve con más fuerza. Y esto también podemos aplicarlo en una forma. Porque el enemigo esta vez no atacó al papá, no atacó a Filopator. ¿Atacó a quién? Antioco III el Grande atacó al papá o a quién atacó? A los hijos. A los hijos. Y el hijo todavía era un niño cuando comenzó a ser rey. Eso nos enseña un principio que en la Biblia se nos refleja diciéndonos que si nosotros no cambiamos muchas cosas de nuestra vida, eso pasará, puede que las consecuencias no las veamos nosotros. ¿Quién las va a ver? ¿Quién va a tener las consecuencias de lo que nosotros hacemos? Los hijos. Ahora, eso se puede comprobar fácilmente. Una persona puede tomar, fumar, hacer todo lo que quiera, puede tener diferentes comportamientos, pero si esa persona llega a tener hijos, en la genética, ¿ustedes creen que eso pasa a los hijos? ¿Las consecuencias de todo pasa a los hijos? Sí, pasa a sí. Claro, va a pasar ahí. Por eso es que cuando el Señor dice que iba a castigar la maldad de los padres, en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no es porque Dios los esté castigando o porque Dios quiera castigarlos, sino porque Dios sabe que todo lo que un papá hace, eso queda en sus genes. Y cuando un papá o una persona tiene hijos, en los genes va a ir toda esa información y va a llegar a los hijos y a los nietos y a los bisnietos. Imagínate. O sea que les pregunto, ¿será que es importante en el día de hoy tomar buenas decisiones? ¿Será que es importante hoy ponerle fin y cortarle la cabeza a algo que es necesario cortar de nuestro rasgo de carácter que sabemos que no es bueno y que si no lo cambiamos va a afectar a nuestros hijos y nietos? Amén. Claro que sí. Mire, Filopator cometió un error. Ptolomeo IV Filopator cometió un error. Y por el error que cometió Filopator, el que terminó pagando fue su hijo. Su hijo. Yo sé que todos ustedes no quieren eso. Puede que sus hijos ya estén grandes. Pero saben, aún cuando ya nuestros hijos estén enfrentando, o sus hijos ya estén enfrentando, o sus nietos estén enfrentando algunas cosas, Dios tiene el poder para cambiar las consecuencias de nuestros malos actos. Pero solamente tenemos que reconocer que realmente los culpables somos nosotros. Y dejar que Dios sea el que tome el control, el poder de nuestra situación. Si dejamos que eso suceda, mis hermanos, todo lo demás es una gran aventura que vivimos con Él y Él puede cambiar las consecuencias de las malas decisiones de nuestros padres. Porque así es Dios. Dios actúa así. Dios puede cambiar la vida de una persona. Por eso Dios es experto en contradecir el dicho que tal palo, tal astilla, porque Dios puede cambiar a esa astilla. Dios puede cambiar a ese hijo que sale pintado como el tigre. Dios puede cambiar a esa persona si tan solo deja que esa persona esté en las manos de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque recuerda que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas que vienen con esa persona van a cambiar, porque esta vez el que va a hacer todo nuevo, ¿quién va a ser? ¿Quién va a transformar todo nuevo en esa persona? Dios. Dios nos va a transformar. Dios es el único que puede cambiar el corazón. Y el único que puede cambiar todos esos aspectos de carácter que vienen heredados de los padres y que sean cambiados en el Hijo es Dios. Y Dios tiene el poder para hacerlo y lo hará si tan solo nos colocamos en las manos de Dios. Por eso no puede ser posible que un papá diga, o un hermano, no tanto un papá, un hermano de iglesia diga, un cristiano diga, es que mi carácter es así y a mí me tienen que aceptar así porque yo nací así, mis papás fueron así, yo soy así y así me tienen que aceptar así. Eso es mentira. Cuando una persona se encuentra con Dios y cuando una persona deja que Dios haga su obra en su vida, no puede seguir siendo la misma. Tiene que cambiar.
Porque el que hace la obra, ¿quién es? ¿Será que Dios hace obras incompletas? ¿Será que Dios hace obras a medias? ¿Será que Dios hace obras así como, hoy comienzo y después termino? ¿Será que sí? Señor, no. Dios hace todo completo. Dios hace todo completo. Y Por eso, mis perfecto. hermanos, podemos tener esperanza que si nos colocamos en la mano de Dios, todo lo demás corre por su cuenta. Y derrotemos al enemigo, entreguémosle nuestras debilidades a Dios. Él hará el resto del trabajo. Esa es la enseñanza que les quiero dejar hoy en base a la historia del error de Ptolomeo IV Filopator. Oremos.